Imagina que toda la humanidad hablaba un solo idioma, una sola voz, una sola mente colectiva. Imagina que decidieron hacer algo que nunca antes se había intentado. No era solo una torre, no era solo arquitectura, era un proyecto global, pero entonces ocurre algo inquietante. El texto dice que Dios descendió para ver lo que estaban construyendo. ¿Por qué tendría que descender si ya lo sabe todo? ¿Y qué vio exactamente para decidir intervenir? La versión que nos enseñaron habla de orgullo, pero hay una frase en el relato que cambia todo. Nada de lo que se propongan le será imposible. Detente ahí. ¿De verdad era solo una torre? ¿O estaban a punto de lograr algo que no debían lograr? Hoy vamos a reconstruir lo que realmente ocurrió en Babel, porque tal vez no fue el colapso de una construcción, sino la interrupción de un plan. Hay momentos en la historia de la humanidad que no se pueden explicar con facilidad, momentos que, cuando los examinas de cerca, cuando te sientas frente a ellos con paciencia y los miras sin prisa, revelan algo que va mucho más allá de lo que las palabras superficiales sugieren. La historia de la Torre de Babel es uno de esos momentos. Durante siglos la hemos escuchado como si fuera un cuento para niños, una fábula moral sobre el orgullo humano, una historia que nos advierte que no debemos aspirar demasiado alto. Pero ¿qué pasa si esa lectura es demasiado simple? ¿Qué pasa si detrás de esa historia hay algo que nunca nos enseñaron a ver? Piénsalo por un momento. El relato más antiguo que tenemos sobre Babel está contenido en apenas 9 versículos del libro del Génesis. 9 versículos. Y sin embargo, esos 9 versículos han generado más preguntas, más debates, más controversias filosóficas, teológicas y científicas que textos enteros. No hay nada accidental en eso. Los textos que parecen simples, pero que generan preguntas infinitas, no son textos simples. Son textos que esconden profundidades que la mayoría no está dispuesta a explorar. Y hoy vamos a explorarlas. No te voy a predicar. No te voy a dar respuestas definitivas como si yo tuviera acceso a verdades absolutas que nadie más conoce. Lo que voy a hacer es algo más honesto y creo mucho más interesante. Voy a investigar contigo. Voy a plantear las preguntas que los textos mismos generan. Voy a mirar la arqueología, la historia antigua, la lingüística y voy a considerar posibilidades que la mayoría de las personas nunca considera. Porque hay algo en este relato que, cuando lo miras sin los filtros con los que nos lo han presentado toda la vida, produce una sensación extraña, una sensación de que estábamos mirando la punta de un iceberg sin saber que debajo había una montaña entera. Comencemos con la pregunta más básica. La pregunta que, si la piensas bien, es en realidad la más perturbadora de todas. ¿Por qué Dios tuvo que descender para ver lo que estaban construyendo? No te apresures a pasar por encima de esa pregunta. Quédate con ella un momento. El texto del Génesis lo dice explícitamente. Descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Descendió. Para ver, eso implica que desde donde estaba no podía ver con claridad lo que estaba pasando. O al menos eso es lo que el texto sugiere literalmente. Y si la entidad que interviene en esta historia es omnisciente, si todo lo sabe y todo lo ve sin necesidad de moverse, entonces ¿por qué el texto usa esa imagen de descender, de bajar, de acercarse para ver? Hay quienes dicen que es simplemente una figura literaria, un antropomorfismo, una forma de hablar sobre lo divino usando lenguaje humano para que los lectores puedan comprenderlo. Y eso es una explicación válida, pero fíjate en el efecto que tiene esa imagen. Crea la sensación de que lo que estaba ocurriendo en Babel era algo que merecía atención especial, algo que requería inspección directa. Como si el proyecto que la humanidad estaba construyendo hubiera alcanzado un umbral, un punto de inflexión, que lo hacía diferente a todo lo anterior. ¿Qué era ese proyecto? Para entenderlo, tenemos que hacer algo que muy pocas personas hacen cuando escuchan esta historia. Tenemos que ir al lugar. Tenemos que retroceder en el tiempo y pararnos en medio de la llanura de Mesopotamia, en algún punto entre el 4000 y el 3000 a.C., y mirar con los ojos abiertos lo que estaba ocurriendo allí. Mesopotamia, la tierra entre los ríos, el Tigris y el Éufrates. 2 líneas de vida que atravesaban lo que hoy conocemos como Irak, creando una franja de fertilidad en medio de una región que de otra manera habría sido inhóspita. Es difícil exagerar lo importante que era ese lugar en la historia antigua. Fue allí donde surgió la primera escritura conocida. Fue allí donde aparecieron las primeras ciudades. Fue allí donde los seres humanos
Por primera vez en la historia registrada, decidieron dejar de moverse y quedarse, construir, organizarse, gobernar. Imagina ese paisaje. La llanura extendida hasta donde la vista alcanza, plana como una mesa, con el horizonte perfectamente definido en todas las direcciones. El cielo enorme, más grande de lo que los habitantes de regiones montañosas pueden imaginar. El calor seco, el viento que arrastra polvo fino, la luz que golpea sin piedad durante el día y que se retira cada noche dejando un cielo que en aquella época, sin contaminación lumínica, debía de haber sido una explosión de estrellas que los modernos no podemos imaginar. Y en medio de esa llanura, algo que ningún ser humano había visto antes. Una ciudad. No una aldea, no un campamento, una ciudad. Con calles, con mercados, con estructuras que no eran simples refugios contra la lluvia, sino construcciones pensadas, calculadas, edificadas con una intención que iba más allá de la supervivencia. Los primeros urbanistas de la historia eran los habitantes de Mesopotamia, y lo que estaban construyendo era algo sin precedentes en la experiencia humana. La arqueología nos ha dado acceso a estos lugares. Las excavaciones en Uruk, en Ur, en Eridu, han desenterrado ciudades que vibran con complejidad incluso a través de los milenios de polvo que las cubren. Templos de ladrillos de adobe, sistemas de canales que irrigaban campos durante kilómetros, almacenes donde se guardaba el grano que alimentaba a poblaciones de decenas de miles de personas, tablillas de arcilla con registros contables, con inventarios, con contratos, una burocracia, una economía, un estado y sobre todo eso, siempre dominando el horizonte, la estructura que definía la ciudad desde kilómetros de distancia, el zigurat. El zigurat. Si hay una estructura que debemos entender para comenzar a comprender la historia de Babel es esta. No era un simple edificio, no era solo un templo, era algo que los habitantes de Mesopotamia construían con una intención muy específica, con una cosmología detrás, con una idea del universo y del lugar del ser humano en ese universo que, cuando la entiendes, cambia completamente la forma en que lees el relato bíblico. Los zigurats eran estructuras escalonadas, terrazas que se iban reduciendo a medida que subían, creando una forma piramidal que no era idéntica a las pirámides egipcias, pero que compartía con ellas algo esencial, la ambición de conectar la tierra con el cielo. En la cosmovisión mesopotámica, los dioses habitaban en las montañas. Las montañas eran los puntos de contacto entre el mundo humano y el mundo divino, pero en la llanura de Mesopotamia no había montañas, así que los habitantes de esa región hicieron algo extraordinario, construyeron sus propias montañas. El zigurat era una montaña artificial, una plataforma para el descenso divino, un lugar donde los dioses podían bajar al mundo humano y los humanos podían subir hacia los dioses. En la cima de cada zigurat había un templo, una cámara, un santuario que se consideraba la habitación del dios. Nadie vivía allí permanentemente. Era un espacio reservado para el encuentro, para el contacto entre lo humano y lo divino. Y ahora regresa a la historia de Babel con esta imagen en mente. La ciudad que el texto del Génesis describe no era un proyecto arbitrario, era exactamente este tipo de estructura, una ciudad con una torre cuya cima llegaba al cielo, o en el hebreo original, cuya cima estaba en los cielos, y cuando los habitantes de la llanura decían los cielos, no estaban hablando simplemente del espacio atmosférico sobre sus cabezas, estaban hablando del ámbito de lo divino, el lugar donde residían las fuerzas que controlaban el universo. ¿Era realmente solo una torre? La pregunta merece ser tomada en serio, porque si seguimos la lógica de la cosmovisión mesopotámica, lo que se estaba construyendo en Babel no era simplemente una estructura arquitectónica, era una declaración de intención. Y esa intención, cuando la lees con cuidado, es mucho más audaz de lo que la narración superficial sugiere. El texto del Génesis dice que los constructores de Babel querían hacerse un nombre, querían que la cima de su torre llegara al cielo, querían no ser dispersados por toda la tierra. 3 objetivos, 3 motivaciones. Y cada una de ellas, cuando la examinas en su contexto histórico, revela algo que va más allá de la simple vanidad. Hacerse un nombre. En el mundo antiguo, el nombre no era simplemente una etiqueta, el nombre era la esencia, el nombre era el poder. Conocer el nombre verdadero de una entidad era tener poder sobre ella,
Los textos mágicos mesopotámicos están llenos de fórmulas donde el conocimiento del nombre correcto era la clave para invocar, para proteger, para destruir. Cuando los constructores de Babel decían que querían hacerse un nombre, no estaban hablando simplemente de fama, estaban hablando de identidad colectiva, de poder, de una presencia en el mundo que nadie pudiera ignorar ni borrar. No ser dispersados. Esta motivación es quizás la más reveladora de todas y es la que más raramente se examina con profundidad. ¿Por qué habrían de temer la dispersión? El texto anterior al relato de Babel, en el capítulo 10 del Génesis, describe precisamente cómo las naciones se fueron dispersando después del diluvio. Las familias de Noé se extendieron por la tierra, y parece que había algo en esa dispersión que los habitantes de Babel querían evitar. Querían permanecer juntos, querían mantener su unidad, y para asegurar esa unidad estaban construyendo algo que los anclaría en un lugar, algo que sería tan grande, tan visible, tan significativo, que ningún grupo querría alejarse de él. Y aquí es donde la historia empieza a revelar su capa más profunda. El texto del Génesis incluye una frase que la mayoría de las personas escucha y deja pasar sin detenerse. Una frase que, si la piensas bien, es quizás la más importante de todo el relato. La frase que, según el texto, es la razón real por la que la intervención ocurrió. He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les será imposible. Nada les será imposible. Detente aquí. Esta es la frase clave. Esta es la frase que lo cambia todo. Porque no dice que lo que están construyendo es impío. No dice que es peligroso porque alcanza físicamente al cielo. No dice que es un acto de rebeldía que merece castigo. Dice algo mucho más específico y mucho más perturbador, que si continúan así, nada les será imposible. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Qué clase de imposibilidad estaba a punto de convertirse en posible? Para entender el peso de esa frase, necesitamos entender primero el contexto. La humanidad, en ese momento, según el texto, compartía una sola lengua, un solo sistema de comunicación, y esa unidad lingüística, combinada con la voluntad colectiva de construir algo juntos, había generado una capacidad que el texto describe como potencialmente ilimitada. Piénsalo desde una perspectiva completamente secular por un momento. ¿Qué es lo que hace avanzar a una civilización? ¿Qué es lo que permite que el conocimiento se acumule, que las innovaciones se transmitan, que los problemas difíciles sean resueltos? La comunicación. La capacidad de compartir información de manera precisa y eficiente entre individuos. Cuando una civilización tiene un sistema de comunicación perfecto, cuando todos hablan exactamente el mismo idioma, en exactamente el mismo sentido, sin ambigüedades, sin malentendidos, sin las fricciones que inevitablemente surgen cuando dos sistemas diferentes de pensamiento tratan de interactuar, ¿qué puede lograr esa civilización? La respuesta que el texto sugiere es prácticamente cualquier cosa. Y eso nos lleva a una de las hipótesis más fascinantes que podemos considerar sobre Babel, una hipótesis que no está en conflicto necesario con ninguna tradición religiosa, pero que añade una dimensión que generalmente no se explora. Y si lo que estaba ocurriendo en Babel no era simplemente la construcción de un edificio alto, y si era algo mucho más sistemático, mucho más organizado, mucho más ambicioso, y si Babel era el primer intento de gobierno mundial, no uses esa frase con ligereza. No la descartes automáticamente como si fuera una teoría conspirativa moderna. Mírala desde el texto mismo. El relato dice que toda la tierra tenía una sola lengua, que toda la humanidad era un solo pueblo, que estaban concentrados en un lugar y que estaban construyendo juntos con un propósito compartido, bajo una dirección que debía de haber sido centralizada para coordinar ese nivel de esfuerzo colectivo. Eso no suena a una aldea con aspiraciones arquitectónicas, suena a una estructura política, suena a un sistema de organización social que abarcaba a toda la humanidad conocida, suena, si usamos el lenguaje moderno, a un Estado global. Y si era un Estado global, entonces el proyecto de la torre era su monumento fundacional, su declaración de identidad. El símbolo que consolidaría esa unidad y la haría permanente. No construyes una estructura de esa escala si no tienes la logística para hacerlo. No coordinas el trabajo de miles, quizás decenas de miles de personas si no tienes una jerarquía. No mantienes unida a toda la humanidad
si no tienes leyes, si no tienes un sistema de distribución de recursos, si no tienes alguna forma de autoridad centralizada. La arqueología mesopotámica, curiosamente, nos muestra que las primeras ciudades-estado de esa región estaban organizadas de manera muy específica alrededor de sus templos. El sigurat era el centro no solo religioso, sino económico y político de la ciudad. Era el lugar donde se almacenaba el grano, donde se distribuían los recursos, donde se tomaban las decisiones importantes. El sacerdote y el rey, en las etapas más tempranas de la civilización sumeria, eran frecuentemente la misma persona. Lo sagrado y lo político estaban fusionados. Imagina eso a escala global. Un sistema donde lo religioso, lo político y lo económico estaban completamente integrados, donde había una sola autoridad, un solo sistema de creencias, un solo lenguaje, donde la torre que crecía en el centro de la llanura era simultáneamente el templo del dios, el palacio del rey y el banco del estado, un punto de convergencia total. ¿Empiezas a ver por qué la frase «nada le será imposible» adquiere un peso diferente en ese contexto? Pero hay otra capa. Una capa que quizás sea la más inquietante de todas. Y para llegar a ella, necesitamos dejar de pensar en la torre como una estructura física por un momento y empezar a pensar en ella como lo que los habitantes de Babel probablemente pensaban que era una tecnología espiritual. Esta es una idea que requiere un cambio de perspectiva. Estamos tan acostumbrados a separar lo físico de lo espiritual, lo tecnológico de lo religioso, que nos cuesta trabajo pensar en términos donde esa separación no existe. Pero para los habitantes del mundo antiguo, esa separación simplemente no era real. La construcción de un templo no era solo un acto de ingeniería, era un acto ritual. Cada ladrillo colocado en su lugar correcto, con la orientación correcta, en el momento astrológicamente apropiado, era parte de un proceso que se esperaba que tuviera consecuencias en el ámbito invisible, que moviera algo, que abriera algo, que estableciera una conexión entre dos realidades que normalmente estaban separadas. Los textos mesopotámicos que han sobrevivido son bastante explícitos sobre esto. Los rituales de construcción de los sigurats involucraban consagraciones, ofrendas, invocaciones. No se construía simplemente un edificio, se construía un punto de acceso, una interfaz entre el mundo humano y el mundo divino. Y si esa interfaz se construía correctamente, si se cumplían todos los requisitos rituales y técnicos, se suponía que el Dios descendería a habitarla, que la presencia divina estaría disponible de una manera que normalmente no lo estaba. Ahora considera esta posibilidad. ¿Qué pasa si los constructores de Babel no estaban simplemente tratando de llegar al cielo en un sentido metafórico o incluso físico? ¿Qué pasa si estaban construyendo algo que, según su comprensión del cosmos, les daría acceso a fuerzas o conocimientos que normalmente estaban fuera del alcance humano? ¿Qué pasa si la torre era un dispositivo? No en el sentido tecnológico moderno, sino en el sentido de una herramienta diseñada para lograr un efecto específico en la realidad. ¿Qué estaban intentando lograr en realidad? Esta pregunta no tiene una respuesta definitiva, y sería deshonesto pretender que la tiene. Pero hay hipótesis que vale la pena examinar. Algunas provienen de la tradición religiosa, otras de la academia secular, otras de pensadores que se mueven en el espacio entre ambas, y lo más fascinante es que, a pesar de sus diferentes marcos de referencia, convergen en algunos puntos que resultan sorprendentes. Una de esas hipótesis tiene que ver con el conocimiento, específicamente con el conocimiento que los textos del Génesis sugieren que fue separado de la humanidad después de la expulsión del jardín, el árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol de la vida. Hay una narrativa en el Génesis que sugiere que el estado original de la humanidad tenía acceso a algo que se perdió, y hay quienes argumentan que lo que se estaba construyendo en Babel era esencialmente un intento de recuperar ese acceso por medios alternativos, no usando el camino que había sido bloqueado, sino construyendo un camino nuevo. Esa hipótesis tiene una lógica interna que es difícil de ignorar. Si el texto sugiere que después del jardín hubo una separación entre la humanidad y algo que le pertenecía originalmente, y si la respuesta a esa separación en Babel fue una intervención que produjo una separación adicional, la de las lenguas y la dispersión de los pueblos, entonces hay una narrativa coherente que atraviesa toda esa historia, una historia de separaciones sucesivas, y la pregunta que esa narrativa genera es ¿separación de qué exactamente? Pero hay otra hipótesis
que viene desde un ángulo completamente diferente. Una hipótesis que no requiere ningún marco espiritual para ser considerada, porque se basa en observaciones sobre la naturaleza del progreso humano que son perfectamente coherentes con lo que sabemos hoy. Y si el problema de Babel no era moral ni espiritual, sino simplemente prematuro, considera esto. El texto dice que nada les sería imposible si continuaban en esa dirección. Eso implica que había una capacidad, un potencial, que la humanidad en ese momento estaba a punto de desplegar, y la intervención lo detuvo. Pero ¿por qué detenerlo si era bueno? ¿Y por qué detenerlo si era simplemente ambicioso pero inofensivo? La única respuesta que tiene sentido lógico es que había algo en esa capacidad que era peligrosa, no necesariamente peligrosa para Dios, en el sentido de que representara una amenaza a lo divino, sino peligrosa en el sentido de que podía causar un daño que la humanidad todavía no tenía la madurez para manejar. Hay un paralelo moderno que resulta perturbador. Nosotros hoy estamos viviendo un momento que en algunos aspectos se parece a lo que el relato de Babel describe. Por primera vez en la historia de la humanidad, estamos desarrollando tecnologías que nos dan un nivel de poder sin precedentes. La inteligencia artificial, la ingeniería genética, la nanotecnología, herramientas que, si se desarrollan sin la sabiduría necesaria para manejarlas, podrían producir consecuencias que nadie puede predecir con certeza. Y hay algo más en ese paralelo moderno que vale la pena nombrar. Por primera vez desde Babel, la humanidad está volviendo a converger hacia un lenguaje común, no en el sentido de que todos hablen el mismo idioma, sino en el sentido de que las barreras de comunicación que existieron durante milenios están siendo eliminadas sistemáticamente, los traductores automáticos, los sistemas de comunicación instantánea, las redes que conectan a personas en extremos opuestos del planeta en tiempo real y, sobre todo, la posibilidad que ya está comenzando a materializarse de sistemas que pueden comunicarse en cualquier idioma con cualquier persona de manera perfectamente fluida. Estamos, metafóricamente, reconstruyendo el lenguaje único de Babel. Pero volvamos a la historia. Porque hay algo en el relato de Babel que generalmente no se examina con suficiente atención. Algo que ocurre antes de la intervención y que, cuando lo miras bien, añade una dimensión que cambia completamente el peso moral de la historia. El texto del Génesis dice que Dios observó lo que estaban construyendo y luego dijo, usando un plural que ha generado debates teológicos durante siglos: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ese plural es fascinante. ¿A quién le habla? ¿Quiénes son los que van a descender y confundir? En el texto hebreo, el nombre que se usa para Dios en este pasaje es Yahvé, singular, pero el verbo está en primera persona del plural. Descendamos, confundamos. Este es el mismo tipo de plural que aparece en Génesis capítulo 1, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, y ha generado exactamente el mismo nivel de debate. Algunas tradiciones lo interpretan como un plural de majestad, otras como una indicación de una naturaleza plural de lo divino, otras como una alusión a un consejo celestial, una especie de asamblea de seres que participan en las decisiones sobre la humanidad. Esta última interpretación tiene más apoyo en el contexto de la literatura del antiguo Cercano Oriente de lo que la mayoría de las personas sabe. Los textos ugaríticos, babilónicos, mesopotámicos, todos conocían la idea de un consejo de dioses que deliberaba sobre los asuntos humanos. Y hay académicos serios del mundo de los estudios bíblicos que argumentan que el texto hebreo en algunos pasajes refleja una tradición similar. No te pido que adoptes ninguna de esas interpretaciones. Te pido que notes que el texto tiene capas, que las preguntas que genera son reales y no tienen respuestas simples, que las personas que han dedicado sus vidas al estudio de este texto no están de acuerdo sobre lo que significa y que esa falta de acuerdo no es un problema sino una invitación a pensar más profundamente. Ahora llega el momento que el relato describe con una economía de palabras que resulta casi brutal en su eficiencia. Entonces el Señor los esparció desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Imagínalo, la ciudad vibrando con actividad, miles de personas moviéndose con propósito, los ladrillos subiendo en cadenas humanas, el sigurat creciendo metro a metro, terraza a terraza, el ruido, el calor, el polvo, la energía de un proyecto colectivo que había logrado lo que ningún proyecto humano había logrado antes: reunir a toda la humanidad en un solo esfuerzo. Y luego, el silencio. No inmediatamente,
Primero vendría la confusión, la persona que le pide ladrillos a su compañero y recibe una mirada de incomprensión, el arquitecto que da instrucciones que nadie puede entender, el capataz que grita órdenes que caen en el vacío del no entendimiento. Imagina ese momento. La misma boca que ayer formaba palabras que todos entendían, hoy forma sonidos que nadie reconoce. No porque hayan cambiado las palabras, sino porque el mapa que conecta los sonidos con los significados, el código que permite que un sonido evoque una imagen o una acción específica en la mente del oyente, ese mapa ya no es el mismo para todos. ¿Cómo se habría sentido eso? No hay forma de saberlo con certeza, pero podemos imaginarlo, y lo que la imaginación produce cuando se sienta con esa pregunta es algo entre el terror y la profunda desorientación, porque el lenguaje no es simplemente una herramienta de comunicación, es la estructura misma del pensamiento, es la manera en que organizamos la realidad, es el sistema que nos permite coordinar nuestras acciones con otras personas. Sin él no somos simplemente incapaces de hablar, somos en cierta medida incapaces de pensar juntos, de planear juntos, de trabajar juntos. Y si eso es lo que el texto describe, entonces la intervención de Babel no fue solo lingüística, fue cognitiva, fue una fractura en la misma capacidad de procesar la realidad de manera colectiva. Las familias que seguían hablando el mismo dialecto se agruparon. Los grupos que podían entenderse entre sí se mantuvieron juntos. Y los que ya no podían comunicarse, que de repente eran extraños, aunque hubieran trabajado codo a codo el día anterior, se alejaron y siguieron alejándose, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y el oeste, siguiendo el mandato que habían estado ignorando desde el principio. Llenad la tierra. El proyecto quedó abandonado. La ciudad a medias construida. La torre incompleta. El sueño de un nombre, de una unidad, de una permanencia, disuelto en la confusión. Y el silencio que quedó sobre esa llanura cuando el último grupo se alejó debió de haber sido uno de los silencios más pesados de la historia. ¿Qué quedó allí? Probablemente las estructuras a medias, los ladrillos apilados que nadie terminaría de colocar, los hornos apagados donde se cocía el barro, un monumento involuntario a la ambición interrumpida. Y aquí llegamos a algo que me parece importante plantear. Una posibilidad que reencuadra completamente la manera en que entendemos este evento. Porque si hay una interpretación de Babel que la mayoría de las personas nunca considera, es esta. ¿Y si Babel no fue un castigo? ¿Y si fue una interrupción? Hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Un castigo es una respuesta a una transgresión. Es la consecuencia de algo que se hizo mal. Un castigo implica culpa, implica merecimiento, implica que la consecuencia era necesaria como retribución por algo, pero una interrupción es diferente. Una interrupción no implica necesariamente que lo que se estaba haciendo era malo en sí mismo, implica que el momento no era el correcto, que el proceso fue detenido no porque fuera intrínsecamente erróneo, sino porque de continuar en ese momento habría producido consecuencias que no eran las deseadas. El texto del Génesis no dice que los constructores de Babel fueran malos, no los llama pecadores, no describe su proyecto como una abominación, lo que describe es una capacidad que estaba a punto de desplegar un potencial para el que implícitamente la humanidad no estaba preparada, y la intervención no destruyó a la humanidad, no los mató, no borró su conocimiento, simplemente los separó, los redujo a grupos más pequeños, más manejables, con desafíos a escala más humana, como si alguien hubiera decidido que el experimento necesitaba reiniciarse con parámetros diferentes. ¿Suena eso a castigo? ¿O suena a algo más parecido a pedagogía? Esta es una lectura que genera resistencia, lo sé, porque estamos acostumbrados a pensar en la dispersión de las lenguas como algo negativo, y en muchos sentidos lo fue. Fragmentó la humanidad. Creó barreras que han generado guerras, malentendidos, exclusión y sufrimiento durante milenios. Nadie puede negar eso, pero también produjo algo más, produjo diversidad, produjo la riqueza de culturas, de perspectivas, de maneras de entender el mundo que hoy constituyen el patrimonio más valioso de la humanidad. Si Babel hubiera triunfado, si la humanidad se hubiera mantenido unida bajo un solo gobierno, un solo lenguaje, una sola estructura de poder, habría producido la diversidad filosófica y cultural que eventualmente generaría a Confucio y a Platón, a los mayas y a los Vedas, a Aristóteles y a los místicos sufíes? Quizás no,
Quizás la homogeneidad que Babel prometía habría sido, paradójicamente, una forma de empobrecimiento. Y si eso es cierto, entonces la dispersión fue dolorosa, pero no fue sin propósito. Fue la fractura de algo que no estaba listo para ser completo. Fue el regreso a lo particular después de un experimento prematuro con lo universal. Pero todavía no hemos llegado a la capa más profunda, la capa que, cuando la alcanzas, hace que todo lo anterior tome una forma diferente. Porque hay algo en la historia de Babel que apunta hacia algo que va más allá de la política, más allá de la tecnología, más allá incluso de la espiritualidad en el sentido convencional del término. Algo que tiene que ver con la naturaleza misma de la humanidad y con el tipo de ser que pretendemos ser. Los constructores de Babel, en el fondo, estaban haciendo algo que los seres humanos nunca han dejado de hacer. Estaban tratando de trascender los límites que se les habían impuesto. Estaban tratando de llegar a algo que estaba más allá de su alcance, no porque fueran malos, sino porque eso es lo que los seres humanos hacen, la aspiración hacia algo más, hacia algo mayor, hacia algo que todavía no existe pero que puede ser creado, es quizás la característica más definitoria de nuestra especie. El problema no era que aspiraran, el problema, si es que había un problema, era la manera en que aspiraban, porque estaban buscando una forma de trascendencia que dependía exclusivamente del poder colectivo, de la tecnología, de la organización, de la conquista de lo imposible a través de la fuerza coordinada de la voluntad humana. Y eso, el texto sugiere, era insuficiente. No porque el esfuerzo fuera malo, sino porque la herramienta que estaban usando era la equivocada para el objetivo que, quizás sin saberlo, estaban persiguiendo. Si miramos la narrativa del Génesis en su totalidad, si no leemos el episodio de Babel en aislamiento, sino como parte de una historia más larga, hay un patrón que emerge. La humanidad del Génesis está, desde el principio, en un proceso de búsqueda, buscando algo que se perdió, buscando acceso a algo que estaba originalmente disponible y que ya no lo está. El jardín, la presencia directa, la vida sin muerte, el conocimiento completo, y cada vez que intenta recuperar eso por su propio camino, por sus propios medios, algo interrumpe el proceso. Eso podría leerse como una historia de represión, como si hubiera una fuerza que sistemáticamente mantiene a la humanidad fuera de algo que le pertenece, pero también podría leerse de otra manera, como una historia de maduración, como si el proceso de buscar y no encontrar, de intentar y ser interrumpido, fuera parte de un proceso más largo que tiene una dirección pero que no puede apresurarse. No te voy a decir cuál de esas lecturas es la correcta, porque no lo sé, y porque honestamente creo que ningún ser humano lo sabe con certeza. Lo que sí puedo decir es que ambas lecturas son posibles, y que el hecho de que ambas sean posibles dice algo importante sobre la naturaleza de este texto y de la historia que narra. Ahora necesito que hagas algo, necesito que salgas de la historia por un momento y mires dónde estás parado, dónde estamos parados todos. Estamos en un mundo donde la humanidad, por primera vez desde Babel, según algunos estudiosos, está comenzando a converger de nuevo, no solo lingüísticamente, aunque eso también está ocurriendo, sino de una manera mucho más fundamental. Estamos construyendo sistemas que conectan a todos con todos en tiempo real. Estamos desarrollando herramientas que amplifican la capacidad humana de maneras que hace 50 años habrían parecido imposibles. Estamos concentrando el conocimiento y el poder en estructuras que están comenzando a tener un alcance genuinamente global, y en ese contexto, la pregunta que Babel plantea ya no es simplemente histórica, ya no es solo una pregunta sobre lo que ocurrió hace 5000 años en una llanura de Mesopotamia. Es una pregunta sobre lo que está ocurriendo ahora, aquí, en este momento. La inteligencia artificial, ¿qué es? Sino una extensión de la capacidad cognitiva colectiva de la humanidad. Un sistema que absorbe el conocimiento acumulado de toda la historia humana y lo hace disponible de manera que ningún individuo, por brillante que sea, podría hacerlo solo. Un sistema que, en el sentido más literal posible, permite que nada sea imposible para quienes tengan acceso a él. ¿Te suena familiar? La ingeniería genética, la capacidad de editar el código del que estamos hechos, de cambiar lo que significa ser humano a nivel biológico, de potencialmente eliminar enfermedades que han matado a miles de millones de personas a lo largo de la historia, y de potencialmente, si las limitaciones no se manejan con sabiduría,
producir consecuencias que nadie puede predecir con certeza. ¿Te suena familiar? La concentración del poder tecnológico y económico en manos de un número cada vez más pequeño de entidades que tienen un alcance genuinamente global. Entidades que, por primera vez en la historia, tienen la capacidad de afectar la vida de prácticamente cada ser humano en el planeta. ¿Te suena familiar? No estoy diciendo que debamos detener el progreso. No estoy diciendo que la tecnología sea mala. Lo que estoy haciendo es señalar que el patrón que aparece en la historia de Babel, el patrón de capacidad que supera la madurez para manejarla, es un patrón que los seres humanos tendemos a repetir y que quizás la historia más antigua sobre ese patrón tiene algo que decirnos sobre el momento en que estamos viviendo, porque si hay una pregunta que Babel nos deja, la más incómoda, la más difícil de responder es esta: ¿quién decide cuándo la humanidad está lista? ¿Quién decide cuándo el conocimiento que buscamos es apropiado para la etapa en que nos encontramos? ¿Quién decide el ritmo de nuestra trascendencia? En el relato bíblico, esa decisión la toma una autoridad externa, una entidad que observa, evalúa y actúa. Pero en el mundo secular contemporáneo, en el mundo donde esa autoridad externa no es necesariamente parte del marco de referencia, la pregunta sigue siendo real. Y si no hay nadie afuera que pueda interrumpirnos, si no hay un descenso divino que pueda confundir nuestras lenguas cuando alcanzamos un umbral peligroso, entonces la responsabilidad de reconocer ese umbral y de detenernos antes de cruzarlo sin estar preparados recae enteramente en nosotros. ¿Estamos a la altura de esa responsabilidad? Esa es una pregunta que no tiene respuesta fácil. La historia no es optimista al respecto. Los seres humanos, colectivamente, no hemos demostrado una capacidad consistente de reconocer los límites antes de cruzarlos. La historia de la humanidad es, en gran medida, una historia de cruzar límites primero y entender las consecuencias después. Y a veces esas consecuencias son manejables, y a veces no lo son. Pero hay algo en el hecho de que exista una tradición de milenios que ha guardado esta historia, que la ha transmitido, que ha insistido en que hay algo en ella que merece atención, que merece reflexión, que merece ser tomada en serio, incluso cuando el contexto cultural cambia radicalmente. Eso no es poca cosa. Las civilizaciones que olvidan sus historias fundacionales son civilizaciones que están condenadas a repetir sus errores sin el beneficio de la perspectiva que esas historias ofrecen. Y Babel es, en cierta medida, una historia fundacional para toda la humanidad, no solo para las tradiciones que la incluyen en sus textos sagrados, sino para todos, porque habla de algo que es universalmente humano, la tensión entre la ambición y la sabiduría, entre el poder y la madurez para ejercerlo, entre la capacidad de hacer algo y la pregunta de si deberíamos hacerlo. Esa tensión no pertenece a ninguna religión en particular, pertenece a la condición humana. La llanura de Mesopotamia está silenciosa ahora. Los zigurats que quedan en pie son ruinas que los arqueólogos estudian con cuidado, tratando de descifrar lo que sus constructores pensaban, creían, esperaban. Las lenguas que se hablaban allí han muerto, las culturas que las produjeron han desaparecido. El gran experimento de Babel, sea lo que fuera exactamente, terminó hace milenios, pero el impulso que lo generó no ha muerto. El impulso de reunir, de unificar, de construir algo lo suficientemente grande como para que todos se identifiquen con ello, de alcanzar algo que está más allá del alcance de cualquier individuo solo. Ese impulso está tan vivo hoy como estaba en la llanura mesopotámica. Es parte de lo que somos, es parte de lo que nos hace humanos. La pregunta que Babel nos deja no es si deberíamos tener esas aspiraciones. La pregunta es más sutil, más urgente y más difícil. La pregunta es: cuando todo sea posible, cuando la frase "nada le será imposible" sea literalmente verdadera para la humanidad en su conjunto, cuando tengamos las herramientas para hacer prácticamente cualquier cosa que colectivamente decidamos hacer, sabremos qué no debemos hacer, sabremos, en otras palabras, cuándo detenernos, porque si la historia de Babel nos enseña algo, si hay una sola lección que atraviesa todas las capas de interpretación y emerge del otro lado, es que el poder sin sabiduría no produce libertad, produce caos. Y que la pregunta de cuándo estamos listos para el siguiente nivel de poder no es una pregunta que el poder mismo pueda responder. Es una pregunta que solo la sabiduría puede responder. La torre quedó incompleta, la ciudad quedó abandonada, las lenguas se multiplicaron, los pueblos se dispersaron. Y aquí estamos nosotros,
miles de años después, con herramientas que los constructores de Babel no podían imaginar, con un poder que habría parecido divino a cualquier civilización anterior, comenzando a reunirnos de nuevo en torno a proyectos que ningún individuo solo podría sostener. La pregunta que Babel le hizo a la humanidad entonces sigue sin respuesta definitiva, no porque nadie haya sido lo suficientemente inteligente para responderla, sino porque es el tipo de pregunta que cada generación debe responder por sí misma en su propio contexto, con sus propias herramientas y sus propias consecuencias. Y esta generación, la nuestra, es quizás la primera en la historia que tiene que responderla con todo el peso del mundo en la balanza. Mira lo que estamos construyendo, no solo los edificios, no solo las redes, no solo los algoritmos, mira el proyecto en su conjunto, la manera en que la humanidad en tiempo real está reconstituyendo exactamente las condiciones que el texto de Babel describe, y hazte la misma pregunta que debió de resonar, aunque nadie la escuchara, sobre esa llanura mesopotámica hace 5000 años. ¿Estamos construyendo hacia algo? ¿O estamos construyendo desde algo? ¿Estamos siendo guiados por la sabiduría de lo que podría salir mal? ¿O solo por la emoción de lo que podría salir bien? Porque si hay algo que Babel nos deja con absoluta claridad, es esto: la capacidad de construir no es lo mismo que saber para qué construir. Y la diferencia entre esas dos cosas, esa brecha entre el poder y la sabiduría para ejercerlo, es exactamente el espacio donde las grandes civilizaciones prosperan o colapsan. ¿Qué vamos a construir? ¿Y estamos seguros de que sabemos para qué?